Muy buenos días, buenas tardes y también buenas noches. Dependiendo desde donde nos escuchan. Pues para mí es un gozo de nuevo poder estar con ustedes en este domingo para nuestra exposición de la palabra de Dios. Y hoy vamos a llegar al final del capítulo 7. A veces Jesucristo nos sorprende y nos sorprende mucho. La historia que vamos a considerar hoy juntamente se salta todas las normas de cualquier manual de evangelismo personal. Vemos a Jesucristo de una faceta, vemos una faceta en su vida que es muy distinta de lo que normalmente aparece. Y podemos decir que realmente la forma como él trata a esa mujer sirofenicia, porque esto es la historia que vamos a mirar, realmente no es como lo hubiésemos esperado. Pero antes de leer el texto correspondiente, me gustaría hacer una pequeña introducción. Jesucristo se va a escapar hacia el norte. Y nos damos cuenta que los enfrentamientos con los fariseos, con los saduceos, con los escribas, en otras palabras, con la gente religiosa de su tiempo, están prácticamente ya programados. En más que una ocasión ellos han criticado duramente su ministerio. Y posiblemente por esa razón Jesucristo ahora pues quiere escaparse, buscar unos días, tal vez semanas de tranquilidad fuera del alcance de esa gente. ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús, para decirlo así, cruza la frontera. Bueno, él sigue estando dentro del Imperio Romano, pero va a otra provincia, a otra comarca, la provincia de Sirofenicia, que está muy al norte de Israel, bueno, en la zona donde hoy tenemos el país del Líbano. Y ahí se iba a encontrar con una mujer desconocida, ni siquiera sabemos su nombre. Aparece en la escritura como una mujer completamente anónima. Sin embargo, donde el evangelio es predicado, y la prueba es lo que acontece en estos mismos momentos, donde el evangelio es predicado y donde se abre la escritura, siempre se va a tener en cuenta el testimonio de esta mujer extraordinaria. El testimonio de Jesús sobre esa mujer finalmente también es extraordinario, como lo vemos muy pocas veces en la Escritura. Mateo recoge las palabras en el capítulo 15, versículo 28 de su Evangelio, donde él exclama ante la fe de esa mujer: «Oh mujer, grande es tu fe». Pues una afirmación así raras veces salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y esa historia nos enseña algo sobre lo que debe de ser nuestra actitud frente a Jesucristo. Nos enseña algo sobre las prioridades del Evangelio. Las prioridades son claras y tanto Jesucristo como el apóstol Pablo luego lo expresa claramente en su carta a los Romanos. Las prioridades son claras. Primeramente, el Evangelio será predicado a los judíos y después a los gentiles. Pablo, sin ir más lejos, lo expresa en el capítulo 15 de su carta a los romanos de la siguiente manera. Es Romanos 15, versículo 8 y 9. Dice: «Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre».
Sí, los gentiles están incluidos, gracias a Dios, por eso estamos aquí en este día. Pero primero el evangelio iba a llegar a los judíos. Pero aún así, en esta historia tenemos el preludio de la gracia de Dios al alcance también de gente como tú y yo, quiero decir, de entre los gentiles. Y con esto me gustaría ahora leer la primera parte de los versículos que vamos a considerar, que es Marcos capítulo 7, y voy a leer hasta el versículo 30, del 24 al 30. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar un momento. Señor, te damos las gracias por esa palabra y este ejemplo de la mujer sirofenicia. Ni siquiera sabemos su nombre, pero Señor, tú nos has querido dar su testimonio para ánimo para nosotros. Gracias, Señor, por esa mujer llena de fe, que incluso en circunstancias adversas no se dejó rechazar, sino entró realmente en un ejemplo de fe que nos inspira hasta el día de hoy. Señor, te damos las gracias por poder estar reunidos alrededor de tu palabra y te pedimos que tu palabra nos hable. Y te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. La fe de una mujer pagana y luego la sanación de un sordomudo. Dos personajes que nos van a ocupar en esta noche, o tarde o mañana, según ustedes se encuentran. Como dije ayer, crece la enemistad entre Jesús y los fariseos, los saduceos, los escribas, la gente religiosa de su tiempo. ¿Por qué? Lo hemos escuchado la última vez, porque Jesucristo no cumple con las tradiciones, y no estamos hablando de tradiciones sagradas recogidas en la Escritura, sino de tradiciones añadidas y hechas por hombres. Y hablando en eso, según esas tradiciones, un judío no debía entrar en territorio de los gentiles, y esto es exactamente lo que hace Jesucristo ahora. Cruza, para decirlo así, la frontera y se encuentra en la región de Sirofenicia, al norte de Israel, como dije antes, en la zona de lo que hoy es el Líbano, y era una zona exclusivamente poblada por gentiles, además de habla griega. Allí ya ni siquiera eran bilingües, hablaban el griego prácticamente de forma exclusiva. Esto es lo que hace él ahora en testimonio de esa verdad, que a él no le importa lo que las tradiciones humanas dicten, sino lo que a él le importa es obedecer al Padre. Y tal vez también quiera aprovechar esta excursión para descansar un poco, porque los
últimos días, las últimas semanas, como hemos visto acompañando a Jesucristo, fueron semanas, como diríamos hoy, de un estrés extremo. Y la zona invita a descansar, pues o en la ida o en la vuelta pasarían seguramente por lo que vemos detrás de mí, la zona bellísima del monte Hermón, cubierto casi siempre, por lo menos con restos de nieve. Una vista, una panorámica realmente extraordinaria. ¿Y quién no podía contemplar esto y sentirse realmente relajado al instante? Una zona no muy poblada, una zona donde a Jesucristo prácticamente eso parecía, a nadie le conoce. Sin embargo, incluso allí era imposible de esconderse. Él entra en una casa, no sabemos de quién era la casa, pero enseguida corre la voz. El versículo 24 dice, entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Era imposible. La voz había corrido incluso a esa zona carente de judíos. O sea, también los gentiles se habían enterado de que algo extraordinario estaba aconteciendo. Y es precisamente allí, en esa casa, donde se produce este encuentro con la mujer sirofenicia. Ella también figuraba entre aquellos que había escuchado que Jesucristo estaba allí. Había llegado también a ella la noticia de que este hombre hacía cosas que nadie jamás había hecho antes de él. Y ella tenía un problema muy grave. Tenía una hija, no solamente enferma, estaba nada menos que poseída, maltratada por un espíritu inmundo. Y esa mujer sirofenicia solamente tiene una esperanza, que Jesucristo me puede ayudar. Si hay alguien que puede hacerlo, entonces es Él. Y por lo tanto, ella llega a esa casa y se postra delante de Jesucristo y pide que Él sane a su hija. Dice el versículo 25 en la segunda parte, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. Y Marcos, muy interesante, escribiendo este evangelio para los gentiles, nos acordamos, espero, de la introducción que hice en su momento a este evangelio, pues Marcos enfatiza lo que pone en el versículo 26, que la mujer era griega, de una cultura distinta de la judía. Era sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Es una mujer, por lo visto, humilde, sin grandes recursos, pero una mujer llena de fe. Ni siquiera lleva su hija consigo, ni siquiera pide al Señor que se acerque a su casa. Igual como lo hizo en su momento el presidente de la sinagoga de Cafarnaúm, simplemente tenía la fe que una palabra sería suficiente con que su hija se sanase. Ahora, vamos a ponernos en este lugar. Lo que hemos leído desde el momento cuando vienen personas de con esta expectativa, ¿qué hace Jesucristo normalmente? Bueno, a nuestra forma de pensar lo lógico, ¿qué va a hacer? Pues sanarla, tal vez darle algunas palabras de ánimo, pues qué grande es tu fe, vete a casa, tu hija está salva. Pero no leemos nada por el estilo. La respuesta de Jesucristo
debe de haber llegado como un jarro de agua fría. Pero Jesucristo no ha leído nunca cualquiera de nuestros manuales de evangelismo. Hay que ser amable con la gente cuando se presente el evangelio. Pero ¿qué hace él? Pues aquí leímos en el versículo 26, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Todo mi gozo en un pozo. Vaya una respuesta. Bueno, esto lo entendemos si Jesucristo se dirige a un fariseo, un saduceo, a un escriba, porque normalmente realmente le provocaron. Y la respuesta de Jesucristo pues solía una respuesta bien clara. Pero en el caso de esa mujer, ¿y por qué él responde de esa manera? Bueno, hoy día diríamos casi nacionalista, porque bueno, comparando a esa mujer con nada menos que con un perro. ¿Ha fallado la misericordia del Señor? Bueno, sabemos, se ha comentado mucho y con todo el derecho, que esa respuesta, entre otras, sirvió para probar la fe de esa mujer. A veces parece que Dios rechaza nuestras peticiones o los desoye simplemente. Y a veces nos preguntamos, ¿ha valido la pena realmente dirigirme a Dios en ese momento? ¿Qué más espera Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué no ayuda? Y si esta historia nos enseña una lección, es evidente, no porque ha dejado de ser un Dios de amor, no porque ha dejado de ser un Dios de misericordia, sino para poner a prueba nuestra fe. Y esa mujer pasa el examen con una nota sobresaliente. Eso sí que es cierto. Lo que Jesucristo expresa con esas palabras era completamente correcto. Fue enviado primeramente a los judíos. Esto una y otra vez, y en conformidad con las Escrituras, Jesucristo había enfatizado en más que una ocasión. Por eso los discípulos tenían que predicar el evangelio primero a los judíos y no a los gentiles. El tiempo para los paganos todavía no había llegado, pero llegaría pronto. La mujer, en este caso, pidió comida cuando aún no era su turno. Y esto, sin embargo, no se convierte en un problema, sino se convierte en un monumento de fe. El pan del cual Jesucristo habla aquí, que se come en la mesa y del cual pues caen algunas migajas, como siempre al suelo, son las promesas de Dios, las promesas mesiánicas. Los hijos, obviamente, son las ovejas perdidas de Israel, los judíos. Y los perrillos, los que rodean la mesa, como lo hacen nuestros gatos, esperando que algo les caiga también, son los que no son judíos, lo que la Biblia los llama los paganos. Ahora, hay una cosa que realmente nos llama la atención. Los judíos les consideraban inmundos y detestables, como un perro, pero no es la palabra que Jesucristo usa aquí. No habla de perro, sino habla de una forma diminutiva, casi cariñosa. Habla de perrillos. Indudablemente, estaba hablando no de los perros que vagaban por la calle, que a veces incluso podían ser agresivos también en los tiempos de Jesucristo, sino un perro casi, para llamarlo así, faldero. Un perro que casi convive con la familia, al que se tiene cariño.
en ese sentido, eso suaviza bastante las palabras de Jesucristo. Y además no dice que él estaba de acuerdo con esa comparación entre perros y gentiles. Lo usa, era una forma común de expresarse en aquellos tiempos, él lo usa para probar la fe de esa mujer. Y eso quiere decir algo maravilloso. Hay esperanza para los gentiles. Y es cierto, el Evangelio también te llegó a ti y me llegó a mí. Lo que dice Jesucristo aquí y lo que luego veremos en lo que hace, eso implica que la salvación también existe para los paganos, para los que no eran de sangre judía. Y esto es muy importante, no solamente desde los tiempos del Nuevo Testamento. Esto ya fue así en el Antiguo Testamento. Voy a citar 2 veces el profeta Isaías, la primera vez del capítulo 42, el versículo 6, donde dice: Yo, Yahvé, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y ahora viene, por luz de las naciones. Y esto fue la palabra del Padre dirigido al Hijo. Él también sería y es y siempre será luz de las naciones. Y hay otro versículo entre los muchos que quiero citar, es del capítulo 49, versículo 6, donde dice: Porque es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Y ahora viene: También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, esto ya suena netamente al Nuevo Testamento. El Evangelio tiene que llegar hasta los confines de la tierra. Y vemos ya en el Antiguo Testamento ese orden claro. Primero a los judíos, luego a los gentiles. Cuando poco después se rompiera el velo en el templo, también fue quitado el muro que separó a judíos y gentiles. Y ahora la salvación está al alcance de todos, de ambos, los que creen en Jesucristo y irrespectivamente de su ascendencia y de su nacionalidad. A este jarrón de agua fría, como podríamos llamarlo, la mujer responde de una forma realmente inusual, pues igual tú y yo, si hubiésemos estado en su lugar, nos hubiésemos retirado con ese sentimiento de haber sido rechazado. Y esto igual, pues, nos costaría más que una visita al psicólogo. Sin embargo, esa mujer no era de ese calibre. No dio su brazo a torcer, no se dejó vencer por lo que Jesucristo dijo. Y dice en el versículo 28, respondió ella y le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La mujer nota que este supuesto silencio, este supuesto rechazo de parte de Jesucristo, no era el silencio, el rechazo de alguien que no quiere ayudar, sino que esto, evidentemente, era una forma de probarla. Sí, Señor, ella lo dice. Afirma lo que él dijo. Ella acepta que hay un rango, que hay un orden en la forma de predicar el Evangelio. No se pone con él en un debate teológico. Sin embargo, ella hace una observación. Usa las propias palabras de Jesucristo. Usa la misma
comparación odiosa, por lo visto. Y implica con lo que dice algo que es tremendo. Sí, Señor, el pan igual no es para mí, pero igual como los perrillos reciben alguna que otra migaja, te quiero decir que sepas que también para mí una migaja sería suficiente. No quiere el pan, no quiere ni siquiera un trozo de pan, solo una migaja, no quiere más. Lo que nos impresiona en su respuesta es que es una respuesta blanda, amable, una respuesta humilde, una respuesta que reconoce que no tiene derecho a nada realmente. Pero esa fe, esa humildad, emparejado con la perseverancia que la caracteriza y el entendimiento de los planes de Dios, se reduce en una palabra de 2 letras: fe. Nos enseña la importancia de orar, y esto dicho sea de paso, persistentemente por personas que tal vez no pueden hacerlo ellos mismos. Ella se convierte en intercesora de su hija, que no es capaz de levantar su voz a Dios. Tiene en su madre realmente una persona que está dispuesto a negarse de sí misma completamente con tal de recibir ese privilegio de escuchar algo de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio es tener una madre así. ¿Cómo habrá sido esa relación después de haber sido sanada la hija con su madre? Estoy seguro que se lo habrá agradecido su intervención hasta el final de sus días. Intercesión por otros que no saben o pueden interceder, o bien porque están incapacitados, o bien porque no conocen a Dios, no saben cómo funciona eso de la oración. Es uno de nuestros privilegios, y más todavía una oración de madre. Un hijo jamás va a tener una persona que tanto lucha e interceda por él o por ella que su propia madre. Y la historia de la iglesia están llenos de ejemplos de madres que fielmente estaban intercediendo por sus hijos, y particularmente por los hijos que por alguna razón se habían desviado de su camino. Nadie está perdido mientras que hay una madre que sigue orando e intercediendo. Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la historia de la iglesia es la madre de Agustín de Hipona, uno de los mayores teólogos más importantes de todos los tiempos. Él vivía durante mucho tiempo una vida, vamos a decirlo, alegremente, de espaldas a Dios. Pero tenía una madre, Mónica era su nombre, que intercedía consistentemente, y tenía el inmenso privilegio de que antes de partir de ese mundo vio cómo realmente su hijo llegó a los pies de Cristo. Lo mejor que podemos hacer por nuestros familiares es orar por ellos. Esto no nos cuesta nada, pero las consecuencias pueden ser tremendas. Podemos orar por hijos que aman más a sus pasiones y su supuesta libertad que a Dios. Podemos interceder por hijas que concentran sus afectos en lo que ofrece el mundo, aunque no nos permitan tal vez que les hablemos de nuestra fe, pero no nos pueden impedir que intercedemos por ellos. Y esto es nuestro privilegio. Y estoy seguro de una cosa: esas oraciones no pasarán sin ser escuchadas. Y ahí viene la segunda respuesta del Señor Jesucristo. Lo tenemos en el capítulo
7 en el versículo 29. Y ahora parece que cambia completamente el tono de su voz. Dice, entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Cómo deberían haber caído esas palabras en el corazón de la mujer con un gran alivio? Ella no pide más señal, ella sabe que el que ha hablado también ha actuado. Eso nos demuestra esa fe auténtica de la mujer. Podemos aprender algo tan importante que es insistir en nuestras oraciones sin dejarnos desanimar. Tal vez me vas a decir, pero sí, yo llevo décadas orando por esa persona, por mis hijos, por mis padres. Sigue orando, no dejes, no aflojes en tu deseo de verles a los pies de Cristo. Todo es posible para aquel que tiene fe. ¿Qué hubiese sido tu reacción al escuchar de la boca de nuestro Señor las palabras que Él primeramente dirige a la mujer? Y sin embargo, esa mujer no se deja rechazar. Ella busca al Señor y recibe ayuda. Y todo termina efectivamente cuando vuelve a casa. Su hija está completamente sana. Esa mujer creyó al Señor sin pedir señales o una confirmación, simplemente confía en su palabra. Dice el versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vaya un acontecimiento tan grande. Y esto nos lleva a la segunda historia que vamos a considerar en este pasaje. Jesucristo sana ahora un sordomudo. Dice aquí el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón. O sea, primero, ahora no tenemos un mapa aquí, pero si luego lo miramos, va hacia el norte. O sea, Sidón está más alejado todavía de Israel. Vino por Sidón y luego da la vuelta y vuelve al mar de Galilea y pasaría, aquí vemos, ahí detrás de mí, vemos el mar de Galilea y detrás vemos la bella estampita del monte de Hermón, cubierto de nieve. Por ahí pasan luego y van a la zona de Decápolis. Otra vez, una zona que está fuera de la comarca de Israel. O sea, realmente Jesús, para decirlo así, y por eso Marcos puso juntos esos dos acontecimientos, esto habla del ministerio de Jesucristo hacia los gentiles. En ese caso, la historia es distinta y voy a leer el versículo 32 al 37. Es distinta en el sentido que en ese caso le traen al enfermo directamente a Jesucristo. Y no es la única diferencia con lo que vimos anteriormente. Vamos a leer los versículos 32 hasta el final. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efatá, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. En el versículo 32 leemos cómo
le llevan al sordo y tartamudo a Jesucristo y que le ruegan que le pusiera la mano encima. Bueno, podríamos decir literalmente, ni siquiera dicen que Jesucristo le sane. Podría implicar simplemente una bendición, pero yo me imagino que había algo más de esto, porque era bien conocido y era notorio el ministerio de Jesucristo. Había sanado a tantos y simplemente vienen de nuevo caracterizados por la humildad y la modestia, le piden que le imponga las manos, implicando que tal vez también este hombre se sane. Lo que me llama la atención es ese pequeño comentario en el versículo 33. Dice, tomándole aparte de la gente. Es algo que tantas veces lo leímos en el ministerio de Jesucristo. Él no hizo los milagros para su propia gloria. Él no quería, para decirlo así, que su fama se extendiese. Él no busca la popularidad. Y esto es algo que es característico para el ministerio de Jesucristo, que no busca lo espectacular, sí hace cosas espectaculares, pero esto no es su intención, la especularidad en sí, sino lo que es su intención es enseñar lo que hay detrás. Y Jesús sana al enfermo, le toma aparte y le sana. Y además dice aquí en el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos. Y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. De nuevo, Jesucristo nos sorprende porque lo hace de una manera excepcional. La manera como él procede ahí nunca lo había hecho en otra ocasión, según nos cuentan los evangelios. Mete sus dedos en las orejas y escupe sobre su dedo y toca la lengua del enfermo. ¿Por qué lo hace así? Pues Marcos no nos explica. Pero bueno, no hay que olvidar que este hombre no podía oír, por eso Jesucristo actúa de una forma que también un hombre sordo puede entender. Para decirlo así, él habla la lengua de los sordomudos a su manera, pero yo creo que bien entendible para ese hombre. Él da gracias al Padre por este milagro, como nos cuentan los evangelios paralelos. Y esto es algo que también una persona sorda y muda entiende perfectamente. No me canso en repetirlo, y por eso lo digo una y otra vez, sobre todo en un tiempo donde los supuestos milagros abundan. Los milagros de Jesucristo, como debería hacerlo cualquier milagro si es obrado por Dios, eran señales y tenían como fin mostrar y enseñar lecciones espirituales. Jesucristo ni sus apóstoles jamás hicieron milagros porque sí, sino lo hicieron porque esos milagros contenían un mensaje. Aquí dice, les mandó que no dijesen nada a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Es realmente sorprendente porque hoy ocurre justamente lo contrario. Jesucristo dice que hablemos, que contemos a otros lo que Él ha hecho en nuestras vidas, en la vida de otra, a través del Evangelio, que hablemos de sus mil maravillas. Y tanto nos cuesta de hacerlo. Aquí ocurre lo contrario. Jesucristo en ese momento no quiere más publicidad, pero la gente no puede callarse. Qué bonito sería esto ahora para nosotros,
que no podemos callarnos de las cosas que hace Jesucristo en nuestras vidas, las cosas que ya ha hecho y las promesas que Él nos tiene en cuanto a las cosas que Él todavía va a hacer. Se divulgaban las noticias de Él. Ahora, volviendo a ese sordomudo, la pregunta sería entonces, ¿qué quería expresar Jesucristo con este milagro? Vamos a leer Isaías, del capítulo 35, los versículos 5 y 6. Isaías 35, versículos 5 y 6. Dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pues esto era el programa del Mesías. Y podemos ver el poder de Jesucristo para curar a los que espiritualmente están mudos, que no saben hablar. Y además puede dar al pecador más endurecido oídos que puedan oír. Y esto es muy importante y hay que repetirlo una y otra vez. A menos que Dios haga un milagro previo en el corazón de una persona, todo nuestro predicar servirá para nada. Es la obra del Espíritu Santo que abre corazones. Lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículo 14, en la vida de Lidia. Abrió el corazón de Lidia y de repente ella entendió. Podemos ver el poder de Dios para aquellos que están y que son espiritualmente sordos. De repente entienden. Y ahora viene otro milagro. También empiezan a hablar. Los que antes no sabían, ahora empiezan a promover, empiezan a hablar de lo que han visto. Incluso personas que antes no hablaban en público, personas que guardaban todo para sí, el Señor puede cambiarlo. Y esto lo hemos visto no solamente en la vida de Moisés, sino en la vida de muchos de nosotros. Podemos hablar ahora de las cosas que hemos visto. El Señor ha soltado nuestra lengua, no para decir bobadas, sino para hablar de las grandes obras de Dios. Y tu testimonio, nadie puede ponerlo en duda. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, de la obra que ha hecho en tu vida, de lo que tú has visto y de lo que tú entiendes. Y hazlo a tu manera. Habla según tu entendimiento. Y termina este pasaje con la reacción de la gente. En gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y esto es así, ha hecho las cosas bien. Esto nos recuerda de Génesis capítulo 1. Y vi Dios que era bueno. Los hombres tenían que reconocerlo, así actúa Dios. A lo mejor no entendían todo el significado de las obras de Jesucristo, pero entendieron una cosa: Dios ha hecho todo bien. ¿Podría ser eso también tu oración ahora? Reconociendo: Dios ha hecho todo bien, aunque no me gustaba, pero Dios ha hecho todo bien. Dios ha hecho todo bien al sacarnos de las tinieblas a la luz, al humillarnos y demostrarnos nuestra debilidad, al despojarnos de nuestros ídolos, al colocarnos en el lugar donde estamos ahora y al darnos lo que tenemos. Qué bien lo ha hecho, ¿verdad? Recordemos esto cuando fijemos nuestra vista en los días del futuro. No sabemos si serán brillantes o oscuros, muchos o pocos, pero sabemos que todo está en manos de aquel que hace todas las cosas bien.
No se equivocará cuando se ocupa de nosotros. Quitará y dará, afligirá y consolará, moverá y fijará con perfecta sabiduría en el momento precioso y de la manera apropiada. El gran pastor de las ovejas no se equivoca jamás, guía a todos sus corderos de su rebaño por el camino recto a la ciudad en que habita. No comprenderemos toda la belleza de esas palabras hasta el día de la resurrección final. Y al recordar entonces nuestras vidas, veremos la explicación de todos sus acontecimientos desde el principio hasta el fin. Recordaremos todos los caminos porque fuimos conducidos y confesaremos que en todo fue bien hecho. La explicación, las causas, las razones de todo lo que ahora nos deja perplejos, de repente aparecerán claras y sencillas como el sol al mediodía. Y nos admiraremos de nuestra ceguera pasada y nos asombraremos de haber podido dudar ni un solo momento del amor de nuestro Señor. Esto me parece la gran lección de estos versículos que acabamos de leer. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Señor, te agradecemos de corazón lo que tú nos has enseñado en estos versículos. Pedimos que se hagan parte de nuestra vida y que podamos confiar en ti en todo. Te damos las gracias, Señor, porque tú te mereces nuestra confianza. Gracias, Señor, por lo que nos ha caído. Y gracias porque todas las cosas tú las has hecho bien y bien los harás en el futuro. En tu nombre, Señor. Amén.